Senadora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Por un lado, la Secretaría de Salud da información de este sitio donde según podemos obtener toda la información que nosotros querramos, pero a preguntas puntuales que usted hizo a la Secretaría de Salud, recibió una especie de respuesta a estos 45 puntos, pero ¿cómo evalúa en un primer ejercicio estas respuestas que recibió? Todo lo importante está reservado para 5 años más, ya que haya acabado el sexenio. Esto es pues un símbolo de la oscuridad, o más bien es una prueba de lo opacos que son, es una prueba de que no nos quieren dar la información, al estilo de López-Gatell, que habla mucho y no dice nada, que se contradice, es en la misma forma en que escriben muchas palabras sin dar respuestas puntuales a preguntas puntuales. Entonces, pues yo he subido este material a Facebook y a Twitter para quien lo quiera examinar, pero pues es una prueba más de que el doctor López-Gatell pues no está capacitado para estar al frente de la pandemia. Digo, ya lo sabemos hace mucho tiempo, pero esta respuesta viene otra vez a confirmarnos sobre la ineptitud del doctor Gatell. Me parece interesante recuperar algunos de los planteamientos, de los cuestionamientos que usted hacía a la Secretaría de Salud, porque efectivamente son dudas que todos tenemos y que merecemos esta respuesta. Sin embargo, ojalá nos pueda compartir la información que le han otorgado. Acerca de las farmacéuticas, si de alguna manera impusieron condiciones al gobierno mexicano para otorgar vacunas y de ser así, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue la respuesta que le otorgó la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud básicamente esconde todo y me manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores con ese tipo de preguntas. O sea, se lava las manos, ocultan información y son muy vagos en otras cuestiones. También no tienen capacidad ni de responder. Vaya, hay que partir de algo. Si ni siquiera fueron capaces de hacer el conteo real de los muertos por COVID en México, imagínese usted cómo está el informe. Lo seguimos analizando y es una burla para los ciudadanos. Sí. Yo creo que a mí me entristece que el INAI le haya dado ese reconocimiento al doctor Gatell. Ojalá el INAI lea las respuestas que me han dado y le retiren el reconocimiento al doctor Gatell, porque él es ejemplo de lo que no es transparente. Él es ejemplo, más bien, de lo contrario. Es un experto en ocultar la información y en hablar de una forma rebuscada que no se entiende para confundir a los ciudadanos. Ahora, usted solicitó una copia digitalizada de la planeación presupuestal, de los ritmos de vacunación, porque evidentemente todo el mundo queremos saber si el gobierno federal va a tener los recursos económicos para comprar la vacuna y después si va a tener la capacidad logística para hacer esta vacunación efectiva en el llamado Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál fue la respuesta? Ese punto en este momento no lo recuerdo. Es una respuesta larga. Uh-huh. Pero lo importante, a primera vista, no fue contestado. Lo importante no fue contestado. Y desgraciadamente desde el Senado, pues hay muy poco que hacer. Más bien en el Senado lo que estoy haciendo es enseñarle a la gente cuál es la realidad, porque en el Senado la gente que integra la bancada de Morena está para defender a capa y espada a López-Gatell. Quiero decir, se ofenden los senadores de Morena por el simple hecho de que yo planteé que le quiero hacer una pregunta a la Secretaría de Salud, y en ese tenor ha caminado todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, que hay que hacer énfasis, es una de las secretarías que más ha dejado que desear, que más errores ha cometido, que más mal le ha quedado al país. Uh-huh. Sin embargo, ellos insisten que hay una conferencia todas las mañanas para rendir información, están los martes de la salud, están las conferencias en la tarde-noche, a las 7 de la noche con esta información. ¿No es de la calidad que se debería? ¿No necesariamente ocupar espacios en medios de comunicación quiere decir que hay una rendición de cuentas? No, por supuesto que no. No, y lo que están haciendo ellos es todo lo contrario, porque están engañando a los ciudadanos. ¿Cómo?
hablando mucho para que los ciudadanos crean que están informando, cuando en realidad están desinformando. Desde el principio de la pandemia sucedió así. Ahí están los testigos en video, los testigos de audio de las declaraciones de López-Gatell, que ha dicho y se ha contradicho él mismo en varias ocasiones, ha mentido en forma flagrante en varias ocasiones. Lo hemos visto como desde el inicio de la pandemia ni siquiera estaba él enterado de qué se trataba, cuando ya los espectadores en el resto del mundo veíamos lo que sucedía en Asia, y personas que no tenemos ni siquiera una carrera de medicina podíamos entender por puro sentido común lo grave de la situación. Él salió a decir que no pasaba nada, que no nos preocupáramos. En fin, ha estado a vista de los ciudadanos y quedan las grabaciones de todas las de la ineptitud de todas las veces que nos ha engañado. Entonces, en el momento en que dicen es que no somos opacos porque informamos mucho, están mintiendo en forma doble, están mintiendo con alevosía y ventaja. Es peor que hagan esas conferencias porque confunden al público, lo desorientan, dan instrucciones que no son las adecuadas. Entonces realmente deberían abstenerse. Si no van a salir a decir la verdad, deberían abstenerse. En lugar de hacerle un bien al país, le hacen daño. Senadora, usted hablaba acerca de cuáles eran los funcionarios públicos que habían estado implicados en este proceso de compra de vacunación y sobre todo tenía la inquietud de que no tuvieran un conflicto de interés. Hoy esa inquietud desapareció. ¿Se siente satisfecha con la información que le ha brindado la Secretaría de Salud? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Seguramente Morena ha visto cómo hacer negocios, porque han visto cómo hacer negocios en prácticamente todas las áreas. Y no, de ninguna manera satisfacen. Creo que es una burla a los ciudadanos. Es el simple hecho de reservar información que es nuestra, porque nosotros les pagamos. Las vacunas se compran con nuestros impuestos. Nosotros pagamos sus sueldos. Ellos tienen obligación de decirnos qué hacen con nuestro dinero, cómo lo hacen, y más en este caso, que no solo se trata de nuestro dinero, sino se trata de nuestra salud. Hay una irresponsabilidad increíble. Hoy estaba viendo un estudio, un análisis de la Universidad Johns Hopkins, en donde se reitera que la tasa de letalidad más alta del mundo es la de México. Y aquí tenemos un gobierno que nos ha dicho varias veces que la pandemia está controlada. Quiero decir, yo nunca había visto un circo de esta magnitud y de una gravedad tal que evidentemente ya vamos en más de 200,000 muertos, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. No, y que decían que les venía como anillo al dedo, ¿no? Es que en eso sí tienen razón, sí vino como anillo al dedo, porque todo lo que han hecho mal han culpado a la pandemia. Es el mejor pretexto que les cayó del cielo. Sí vino como anillo al dedo, es una de las cosas en las que el presidente tiene toda la razón, porque apostando a ese pretexto de la pandemia, puede él decir pues que la pandemia no le permitió desarrollar dar los resultados que había prometido. Senadora, ¿qué sigue después de que recibió esta respuesta? No sé, lo estoy analizando, pero por lo pronto no quitar el dedo del renglón. Yo estoy en la Comisión de Salud en el Senado y tengo que seguir sobre la Secretaría de Salud. Apenas ayer yo presenté una excitativa en el Senado para que se votara de inmediato una petición para exhortar al gobierno a que se vacune a todo el personal médico, a todo el personal de salud, quiero decir, del país antes que a los maestros. Y Morena dice no y no y no. Y vaya que es increíble, porque es lo lógico, lo conducente sería que se vacunara a todo el personal de salud. Y no lo hacen porque le están dando un uso electoral a las vacunas. Y eso es la forma más detestable de lo que hemos visto en la política. Han politizado la vacuna COVID. Le agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias, senadora Lili Téllez. Gracias, muy buena tarde para usted. Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. La invitación, como siempre, a que